al libro de Efesios. Vamos a seguir hablando acerca de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Vamos a seguir hablando de Efesios 2. La semana pasada hablamos de Efesios 2:10 y hoy vamos a hablar de Efesios 11 al 16. Amén. ¿Están listos, bendecidos? Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Di conmigo, ajenos a los pactos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria al Padre. Cierra tus ojos un momento. Amado Espíritu Santo, oramos tu favor y tu gracia en este lugar. Oro, Señor, la operación de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, para poder instruir y para poder enseñar. Señor, queremos hablar de tu corazón al corazón de la iglesia para que podamos crecer y podamos ser edificados en Cristo y no ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina, Señor, sino ser establecidos en una verdad, sabiendo que esa verdad es Cristo, la única y absoluta verdad que es Cristo. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en tu plenitud y en tu gracia para poder enseñar, y a la iglesia para poder recibir y adquirir la revelación de tu palabra, el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Instrúyenos, guíanos, dirígenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, para los que anotan, el título del mensaje se llama La reconciliación por medio de Cristo. Parte 1. La reconciliación por medio de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios hace una clara separación respecto a la situación que tú y yo vivíamos en otro tiempo. La Biblia dice: porque vosotros antes eras gentiles. Dice el versículo 11, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, di conmigo, en otro tiempo, antes de Cristo, yo tenía otra vida. Ahora en Cristo, tengo una nueva vida y soy bendecido. Ahora, sigue diciendo, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, los que no son judíos o no somos judíos. Recuerda que antes de Cristo había dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Ahora en Cristo, ¿verdad? Los judíos, o bueno, primeramente la iglesia, que es la primicia, la iglesia, los judíos y los gentiles. Pero vamos a ver cómo dice la Biblia que en un sentido espiritual ha hecho una sola nación. Esto no implica que tú y yo somos judíos. Esto implica que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dice: vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué la Biblia, por qué el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión de la carne? Sencillo. Porque tú y yo vamos a recordar que en Gilgal, tú puedes ir al Antiguo Testamento en Josué, que en Gilgal fue el lugar donde Dios le ordenó a Josué que circuncidara al pueblo. Antes de Josué no se circuncidaba al pueblo de Israel. Pero la orden y la señal de Dios de pacto,
de Dios con Israel era que a partir de ese momento todos los hombres iban a ser circuncidados y a todos los niños a los 8 días de nacidos iban a estar circuncidados. Esa iba a ser la señal de pacto. Actualmente los judíos siguen circuncidando a sus niños a los 8 días. Esa era la señal del pacto. Por eso habla de la circuncisión. Por eso dice que antes no teníamos pacto. Por eso dice la Biblia que antes no éramos, pero ahora en Cristo sí somos. Pero tenemos que entablar y conocer qué implica los pactos para poder saber a qué cosa tenemos derecho, para saber quiénes somos en Cristo, para conocer plenamente nuestra identidad. Porque una vez que tú y yo conozcamos nuestra identidad en Cristo, el diablo puede venir siempre a tratarte, a quererte destruir, a quererte infundir miedo, pero no va a tener ningún poder sobre ti. Todo lo que te diga va a ser obsoleto porque tú estás edificado en Cristo. Aquel que te da una identidad, aquel que te da un propósito. Tú puedes leer en Lucas capítulo 4, que dice la Biblia, y entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y entonces vino Satanás y lo tentó por 40 días. Y pasados los 40 días, dice la Biblia, Jesús tuvo hambre. Y entonces el diablo vino y le dijo, si te postras y me adoras, te doy todo lo reino. Convierte esta piedra en pan. Mira, y lo llevó al pináculo del templo, y si te avientas, los ángeles del cielo te guardarán, porque la Biblia dice que mandará para que no tropieces tu pie. Y Jesús a cada una de ellas le contestó. Le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás. 2, no tentarás al Señor tu Dios, y no solamente de pan vivirá el hombre. Tú puedes leer eso en Lucas 4, pero hay una cuarta tentación que habla de la identidad. En el versículo 9 y en el versículo 11, si no me recuerdo, el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo le digo? Esa es la cuarta tentación, pero el diablo, Jesús ni peló al diablo. Porque el diablo estaba trayendo una tentación respecto a la identidad. Le estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, y Jesús ni lo peló, porque había una certeza y una convicción de que Jesús es el unigénico Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿tú sabes que eres Hijo de Dios? ¿Tú sabes que eres Hijo de Dios? ¿Tú sabes que eres Hijo de Dios? Bueno, hermano, pastor, yo sé que Dios me hizo. Pero tú y yo tenemos que tener un pensamiento que una cosa es ser hechura de Dios. Todo el mundo es hechura de Dios. Pero la Biblia dice en Juan que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces leemos mal el versículo y decimos, le dio la facultad de ser llamados. No es lo mismo ser llamados que ser hechos. A mí me pueden llamar que parezco inglés. ¿Por qué se ríen? Todos los que se ríen al final me esperan porque no son ayudados. Pero no soy inglés, soy mexicano. ¿Por qué? Porque me registraron en este país, nací en este país, y hay un documento que ratifica, digo conmigo, ratifica, que soy mexicano. Si alguien me dice, no, usted, una vez estaba en Cancún, en un congreso, y me dice un pastor, oye, usted parece como de Belice. Lo reprendí en el nombre de Jesús. Le hago a Satanás en el nombre de Jesús. Le dije, no, soy mexicano. Porque hay un documento que no paga. Pero ¿qué pasa si el enemigo viene y te dice que usted no es hijo de Dios? ¿Qué pasa si el enemigo viene y pone duda respecto a lo que Dios quiere que usted tenga claro? ¿Ves cómo te estás portando? Si fueras hijo de Dios, no harías eso. Y viene la condenación. Y después viene otro pensamiento, pero es que si fueras hijo de Dios, perdonarías a todo. Y usted no es hijo de Dios porque no perdona a nadie, tiene coraje en su corazón y tiene rencor. Y viene la condenación. Bueno, alguien ha pasado por lo mismo, espera que está. Escúchenme. El enemigo siempre va a traer un principio de duda al corazón. Porque hay dos principios que el diablo siempre va a usar en contra de la iglesia. ¿Dónde tenemos? No pasa nada más, porque ha sido vencido y derrotado. Ha sido puesto por debajo de nuestros pies. Pero va a poner una duda respecto a la veracidad de que somos hijos de Dios. Y a lo largo de los siglos, ¿será que somos hijos o será que no somos hijos? ¿Será que hoy soy hijo y será que mañana no soy hijo? ¿Será que hoy soy redimido y mañana? ¿Quién sabe? Jesús ni siquiera respondió.
Jesús ni siquiera contestó a esa agresión, porque había una certeza y quería dejarnos una enseñanza. Somos hijos de Dios. No por lo que podemos hacer. ¿Cuántos dentro de Dios? Porque haciendo eso, pero no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Mundanos igual que yo. Que por ninguna manera Dios va a poder salvar. Nada. Pero lo único que nos puede alcanzar redención es la fe en Cristo Jesús. Por lo que hizo la cruz del Calvario por nosotros. Y como por consecuencia, ahora tú y yo tenemos que vivir en santidad en rectitud, como fruto de, no como precedente a. La santidad no es para alcanzar salvación, la santidad es como fruto de la redención. ¿No? Pero en ese principio tenemos una identidad. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y si el diablo viene es que usted no es hijo de Dios, pues no será que yo sí. Pero en cambio recibimos esos pensamientos que nos hacen dudar. Porque tenemos el complejo de comenzar a ver lo que pasa. Y si no se vende por el lado del pecado, se vende por el lado de las circunstancias. Es que si fueras tú hijo de Dios, Dios estaría contigo. Y si Dios estaría contigo, no pasará lo que pasa. El que te robó no te robó, no te hubiera robado. El que te persigue mal no te perseguiría mal, porque eres hijo de Dios. Pero Jesús dijo, porque vosotros estáis en el mundo, pero no en el mundo. Porque sabemos que en este mundo vamos a pasar pruebas y vamos a pasar situaciones difíciles, pero esto no implica que no seamos hijos de Dios. Y lo que es aún más poderoso y más glorioso que debe darnos paz y reposo, que nada absolutamente sale de la mano de Dios. Job 4 dice, y el alma de todo ser viviente está en su mano. La mano de Dios. No hay nada que salga de su mano. No hay nada que salga de su poder. Cada circunstancia que Dios permite en tu vida es porque eres hijo de Dios y porque Dios quiere tratar con tu corazón. Porque Dios nos ama tanto como para dejarnos como estamos. Es decir, a través de los tratos personales, aquellas situaciones que no alcanzamos a comprender, aquellas situaciones que se salen de nuestro control, Dios las permite para que tú y yo podamos crecer y podamos reflejar a Cristo. No porque Dios esté enojado con nosotros, no porque Dios se haya dejado, sino porque Dios se está perfeccionando en nosotros. ¿Alguien puede glorificar a Dios? ¿Están acá? Sí. ¿Han despierto? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, somos hijos de Dios. Antes no teníamos ciudadanía, antes estábamos alejados. Antes no teníamos derecho a nada, no teníamos pacto. Di conmigo, no teníamos pacto. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos en algún momento estuvimos sin Cristo? Todos. Aún los que nacimos en cuna cristiana, como se dice comúnmente, pero Dios no tiene abuelo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. En un tiempo estábamos sin Cristo, pero en su misericordia Dios nos alcanzó. En aquel tiempo es el versículo 12, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que en otro tiempo estaba lejos, ahora Cristo lo tomó y dijo, órale mi hijo, órale mi hija, véngase al reino de Dios. En otro tiempo estábamos alejados, no teníamos derecho al pacto. En otro tiempo no teníamos derecho a la gracia. Pero ahora en Cristo, lo que no era pueblo, es pueblo. Lo que no era nación, es nación. Y ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son esos pactos? ¿A qué se refiere la Biblia? Tú y yo tenemos que comprender y aprender esta mañana que la Biblia habla de dos pactos. Digo conmigo, dos pactos. Uno es el pacto de la ley y otro es el pacto de la gracia, o la ley y la gracia, ¿verdad? Hebreos 7:11, por favor. Dice 11 y 12. Si pues la perfección, ¿estás ahí? Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque
bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Alguien que me ayude a leer fuerte el versículo 12. Amén. Porque como es necesario que cambie el sacerdocio, o como cambia el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Es decir, hubo un antes y un después. Hasta Jesús, hasta Cristo, estaba vigente la ley mosaica, la ley de Moisés. Ahora para la iglesia ya no. Ahora por medio de Jesucristo hay un nuevo pacto, la gracia. Y hay un nuevo sacerdote. Antes se levantaba una familia como sacerdocio de linaje de Aarón. Pero ahora hay un sacerdocio eterno, perfecto, para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es Cristo. ¿Quién es Melquisedec? El mismo que en Génesis. Tú puedes ir a Génesis en tu casa y vas a descubrir que cuando, recuerda que hubo una separación entre Abraham y Lot, ¿verdad? Y Lot se fue a la llanura del Jordán, estaba con Gomorra, y después hubo un problema y lo secuestran. Llega el hijo de Abraham, toma a su gente y va y lo libera, y cuando regresa de la victoria, dice que le aparece al encuentro Melquisedec, rey de Salem. En todo el Antiguo Testamento no vuelve a aparecer Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Dice Hebreos 6, 7, 8 y 9. ¿Quién es este Melquisedec? Que no tiene principio de días, ni fin de días. ¿Quién es? Cristo. Melquisedec. Ahora nosotros no estamos bajo el sacerdocio de un hombre, sino ahora estamos bajo el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Estás acá? Hubo un cambio y eran otros nombres. Ahora es Cristo mismo, el que ofreció sacrificio una vez y para siempre por nosotros. Dice, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que él levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Ahora, la Biblia nos enseña una tipología en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Gálatas 4. Gálatas 4, 24 dice, Gálatas 4, 24, lo cual es una alegoría, di conmigo una tipología. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Las dos mujeres, una es Sara y una es Agar. Sara significa o simboliza la gracia. Agar significa el pacto del Sinaí, es decir, la ley. Ahora, vamos a aventarnos un pequeño clavado muy rápido en la Biblia. 15 minutos termino. Segunda de Corintios 12:4 nos va a responder, los que anotan, ¿dónde nació la gracia? Vamos a responder esta pregunta, ¿dónde nació la gracia? Segunda de Corintios 12:4. Segunda de Corintios 12:4 dice que fue arrebatado, ¿a dónde? ¿Dónde qué? ¿Qué qué? ¿Dónde nació la gracia? ¿Dónde nació la gracia? En el paraíso. ¿Dónde nació la gracia? En el paraíso. Ahora, ¿cuál era, segunda pregunta, cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Ya sabemos dónde nació la gracia, en el paraíso. Ahora yo les pregunto, ¿cuál era el propósito de la ley? Gálatas 3:19. Hoy en este tema no hay mucha necesidad de explicar, la Biblia misma nos va a enseñar. ¿Cuál era el propósito de la ley? Gálatas 3:19 dice. Entonces, fíjate, ¿qué pregunta Pablo? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida, es decir, fue dada a causa de las transgresiones, del pecado.
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios es uno. Amén, amén y amén. El propósito de la ley es para que viniera Cristo. La finalidad de la ley es para que viniera Cristo. Para que la ley, que era un pacto imperfecto, se perfeccionara a través del pacto perfecto, que es la gracia, la simiente, que es Cristo. ¿Vamos bien? ¿Quién fue el que predicó la gracia? Pablo. ¿Quién? Recuerden que Jesús no enseñó doctrina. Quien estableció la doctrina neotestamentaria fue Pablo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, porque a mí fue delegado la predicación del evangelio de la gracia, y a Pedro el evangelio de la circuncisión. Es decir, Pedro predicó a los judíos, Pablo iba a predicar ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces queda claro que ¿quién predicaba la gracia? Pero ¿quién enseñó la gracia a Pablo? ¿Quién? ¿Y dónde dice la Biblia? La Biblia dirá quién le enseñó la gracia a Pablo. Gálatas 1:12. Alguien que lo lea, pero fuerte, ayúdenme. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién enseñó la gracia a Pablo? Jesús. Sí dice la Biblia, ¿verdad? Fue Jesús. Vamos adelante. ¿Quién le enseñó la gracia a Pablo? Jesús. ¿Verdad? Ya sabemos, había dos pactos, dos leyes. Sinaí, ¿verdad? Que es Agar, que simboliza la ley, y Sión, que simboliza la gracia, que es Sara. ¿Dónde nació la gracia? En el cielo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para que viniese Cristo. ¿Quién le enseñó la gracia a Pablo? Jesús o Cristo. Ahora, vamos a ver, muy sencillo, 5 diferencias de la ley, que es el pacto de Moisés, y 5 diferencias entre la ley del pacto de Moisés y el pacto de la gracia. Muy sencillo y muy rápido. Primera diferencia, 2 de Corintios 3:3. ¿Verdad que la Biblia nos está enseñando? La Biblia es total y no necesita nada. 2 de Corintios 3:3. Aquí nos habla de la primera diferencia. Alguien que lo lea, otro hermano que lo lea fuerte, por favor. Siendo manifiesto que sois trata de Cristo escrita por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén, amén y amén. ¿Cuál es la primera diferencia? La ley fue escrita ¿en qué? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue al monte, que estuvo 40 días y estuvo hablando con Cristo? Con Cristo. No puede hablar con Dios, porque nadie ha visto a Dios porque el que se muere. Con quien habló fue Cristo. Cristo no nació en Belén. Quien nació fue Jesús. O sea, y este es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Cristo no pertenece a Dios, es Dios, no tiene principio, ni tiene día. ¿Están acá? ¿Sí me expliqué o no? Entonces, Cristo está hablando con Moisés, Dios pues, está hablando con Moisés, y Moisés baja con las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios. Y así dice la Biblia, por la letra de Dios. Y bajó porque Dios le dijo, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Y han levantado un becerro de oro. La primera diferencia es que la ley fue escrita en tablas de piedra. Pero como eso fue ineficaz, recuerda que Moisés llegó a la cabeza. Ahora, la gracia fue escrita en qué? ¿En dónde? Entonces la ley de la gracia no está escrita. ¿En él o en mí? La ley fue escrita en una piedra. Pero la gracia ahora ha sido escrita donde. Por eso es que cuando recibimos al Espíritu Santo, o cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos sella. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? La promesa. Y recibimos de herencia, que son las armas del Espíritu. Nuestro corazón se abre, nuestros ojos se abren, porque ahora en nuestro corazón Dios mismo estableció la gracia. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí la Biblia dice o no? Ahora, hay gente que predica la ley.
Por eso, y hoy es este versículo, quiero que les quede claro por qué yo soy tan antiley, porque soy abogado, porque soy antiley, me refiero a la ley mosaica, porque es tan peligroso predicar la ley. A mí alguien me dijo, es que una persona me dice, es que yo soy el apóstol a la restauración de las fiestas judías, y me dio tanto temor que pueda establecerse en la iglesia, escúchame, que pueda establecerse en la iglesia alguna costumbre judía. Amamos al pueblo de Israel, o debemos amarlo, debemos de orar por la paz en Israel, dice la Biblia, por la paz en Jerusalén. Pero eso no implica que tomemos costumbres judías y las establezcamos en la iglesia. Eso no puede ser, porque nosotros no somos judíos, ni nos hemos transformado en judíos. Ahorita vamos a ver más adelante a qué familia fuimos adoptados. Pero ¿por qué es tan terrible establecer costumbres judías en la iglesia o judaizar la iglesia? Segunda de Corintios 3:7, donde estábamos adelantito. Segunda de Corintios 3, capítulo 7. Todos, quiero que todos lo tengan en su Biblia. Si no, pongan sus ojos en la pantalla. Pero si tienes tu Biblia, velo en la Biblia. Lo voy a leer yo y lo sigues con la mirada, por favor. Segunda de Corintios 3:7. ¿Y si el ministerio de qué? ¿Grabado con qué? ¿Y qué fue lo que fue grabado en piedra? La ley. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba a perecer. Pero hay una gloria que no perece, que es la gloria de Cristo. Ahora, los que predican ley, ¿qué predican? ¿Qué predican? Muerte. Entonces, si yo vengo y establezco aquí cosas de la ley, ¿qué estoy predicándote? ¿Qué? Se oye bonito. Y si pongo aquí una bandera en Israel, ¡ay, el hermano! Y si me pongo como la cosita que va aquí abajo, la cosita que va aquí arriba, que no me acuerdo cómo se llama. Mira el hermano, el espiritual que se ve. Y traigo mi trapo con la bandera de Israel y las bolitas, que no me acuerdo cómo se llaman tampoco. Mira el hermano, y traigo el chofar y ¡uy! ¡Aleluya! Lo estoy predicando muerto. ¿Sí dice la Biblia o no? ¿Sí dice la Biblia o no? ¿Y a quién le crees tú? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿De dónde crees a la Biblia? Los que predican la ley, predican muerte. Ahora, siguiente. La ley no perfecciona nada. ¿La ley qué? No perfecciona nada. La gracia nos perfecciona. Bendecidos, ¿oyeron? La ley no perfecciona nada, la gracia nos perfecciona. Hebreos 7:19. ¿Sí estamos aprendiendo o no? Menos si ya lo sabías, lo estás recordando. Hebreos 7:19. Dice, ¿alguien que lo pueda leer bien fuerte? Pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén, amén. ¿La ley que perfeccionó? Nada. Hebreos 10:14 dice, porque, ¿estás ahí? Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, ¿qué? Aleluya. ¿Sí, sí o no? La ley nada perfeccionó, pero la gracia que hizo. Pero como si lo creyera. ¿La gracia que hizo? Pastor está diciendo que nosotros somos perfectos. En nuestro espíritu, nuestra alma tiene que ser perfeccionada. La gracia perfecciona, capacita, prepara. La Biblia. ¿Sí dice la Biblia o no? Ahora, esta perfección es solo para quién. Di conmigo, para mí. Esta perfección solamente es para la iglesia, no para los antiguos, es decir, no para los judíos antes de Cristo.
Aquellos obtuvieron buen testimonio, pero no la perfección. ¿Ah? La ley no perfecciona nada, la gracia perfecciona a la iglesia. Esta perfección es solo para nosotros, no para los antiguos. Ellos tuvieron un buen testimonio, pero no la perfección. Hebreos 11, vamos adelantito, 11, 39 y 40, dice: y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué? ¿Mediante qué? Entonces los antiguos que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Di conmigo, para la iglesia. Para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de quién. Entonces, ¿quiénes somos los que somos perfeccionados? La iglesia. Ok. Siguiente diferencia. La ley no es de fe. ¿La ley qué? La ley es de obras. Gálatas 3:12. Dice, ¿y la ley qué? Se dice así bien sencillo, ¿ah? Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley es de obras. Y nosotros no podemos alcanzar salvación, ¿por qué? Por las obras. Ahora, la gracia es gratuita. El pacto de la gracia es gratuito y nos hace descendientes de Abraham. Aquí ya no nos hace judíos, nos hace hijos de Abraham. Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de ¿qué? De la promesa. La gracia es gratuita, ¿verdad? La gracia es gratuita. Ahora dice la Biblia que los que somos adoptados en el olivo somos hijos de Abraham. Siguiente y último. La ley son obras. ¿La ley qué? La gracia solo hay que tener fe. La ley son obras. La gracia solo hay que tener fe. Romanos 3:27. Dice: ¿dónde está pues esta la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley es por obras. Gálatas 5:1-16. La gracia solo hay que tener fe. Gálatas 5:1-16 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordiereis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria al Padre. Las diferencias. La ley está en tablas de piedra, la gracia en el corazón. Los que predican ley predican muerte. Los que predicamos la gracia predicamos vida. La ley no perfecciona nada, la gracia perfecciona a la iglesia. La ley no es de fe, es de obras. La gracia es gratuita y nos hace descendientes de Abraham. La ley son obras, la gracia solo hay que tener fe. ¿Qué pasa? Ya te dije, si alguien predica ley, ¿predica qué? Pero ¿qué pasa
si alguien cae en la ley. No solamente es los que predican ley, predican muerte, pero los que obedecen a la ley, ¿qué pasa con ellos? Yo escuché a alguien que dijo un día, es que el hermano fulano pecó y cayó de la gracia. ¿Será que cuando tú y yo pecamos caemos de la gracia? No. Bueno, ningún versículo bíblico lo dice. Y si no lo dice la Biblia, no. ¿Cuál es la forma entonces de caer de la gracia? Si hay una forma de caer de la gracia. ¿Quieres saber cuál es la forma de caer de la gracia? Para tener cuidado y no caer de la gracia. ¿Estás acá o no? ¿Sí queremos saber o no? Ah, bueno. Gálatas 5:4. Y lo vamos a leer todos juntos. Y terminamos con este versículo. Gálatas 5:4. ¿Estás ahí, bendecido? ¿Bendecidas? ¿Están ahí? Gálatas 5:4. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia, capítulo 5, versículo 4. ¿Listos? Ahora, de Cristo os desligasteis. A ver, otra vez todos juntos, desde el principio, perdón, otra vez todos juntos desde el principio. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Di conmigo, ay, nanita. ¿Cuál es la forma de caer de la gracia? Tratar de justificarse por la ley. ¿Cómo es caer de la gracia? A ver, el martes fulano de tal, en la fiesta de Nisan, traigan sus ofrendas para que Dios las redima. ¿Están justificando sus ofrendas por medio de qué? De la ley. ¿Han creído la gracia? Es increíble eso, que no lo vean, que no lo vean. Con tal de seguir sus deseos personales. O sea, no puede ser. Si alguien dice, es que es necesario que todos los niños se circunciden, ¿eso es qué? Ley. Ya establecieron las fiestas, ¿ahora qué sigue? Que se circunciden. ¿Ahora qué sigue? Que impongan la Torá. Porque acabo de escuchar a un tipo que me dice, tengo una predicación de suma revelación. ¿Cuál es? El día casi olvidado. Dice que son 8 días, ¿verdad? El sábado, porque la iglesia tiene que guardar el sábado, Y le empecé a decir más que como si ya es un señor de edad, no le quise pasar un coraje y yo estar conmigo, Espíritu Santo, revélale tú, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿cuál día olvidado? La Biblia dice, todos los días son santos, como yo soy santo. La iglesia no tiene que guardar el sábado, la iglesia tiene que guardar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Aleluya, amén, bendecido. ¿Ah? Pastor, ¿y en la gracia no hay ley? Sí, hay ley en la ley de la gracia. La ley estableció los 20 mandamientos, ¿no? Éxodo capítulo 20, puedes leer. Y en Levíticos hay más de 470 leyes. ¿Cuántas? 470 leyes. Y alguien dijo, no hombre, pues imagínate guardar 470 leyes. Está pesado. Aunque no sé por qué pesado si no las cargamos, ¿verdad? Y en la gracia, ¿sabes cuántos mandamientos hay? 2 máximo. O corrijo el pensamiento. En la gracia, ¿sabes cuántas ordenanzas hay o directrices? 1050. 1050 directrices de parte del Señor a la iglesia. 1050. Desde Mateo hasta Apocalipsis hay 1050 direcciones de Dios para la iglesia. Un día te voy a enseñar las 1050. Estoy haciendo un libro de eso. Mejor compras el libro. Disfrutemos de la libertad que Cristo nos ha dado. Pero dice el apóstol Pablo muy claro, no para la carne, sino para vida. Y vida en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dar un aplauso a Cristo.
Ponte de pie, por favor. Ponte de pie un momento. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oro tu favor y tu gracia sobre cada uno. Señor, que lo que pudimos enseñar hoy pueda ser, Señor, de bendición a la iglesia. Porque yo sé, Señor, y estoy seguro, que tú no quieres que nadie, Señor, se quede niño, sino que todos crezcamos en la plenitud de Cristo. Que tu gracia y tu favor esté sobre cada uno. Que hoy podamos, Señor, saber que hay un pacto más grande, más glorioso, que el de la ley a nadie perfeccionó, pero la gracia en el pacto que estamos nos ha perfeccionado. Y que esta libertad, Señor, no sea ocasión para pecar, sino todo lo contrario, como fruto de la redención, como fruto de la salvación, como fruto de que Cristo está en nosotros, alcancemos salvación y vida eterna, y un camino de santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, y que esta gracia y esta plenitud sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús, oramos tu favor y tu gracia. Amén, amén y amén.